El último partido que hizo Bolivia, siendo a su vez la goleada más holgada de la presente eliminatoria, dejó una imagen realmente, ¿cómo decirlo?, infructuosa, digna de una selección que podría pasar vergüenza en la Copa Mundial del 2026. Así todo. ¿Podría Bolivia clasificar al Mundial con el solo hecho de ganar todos sus partidos como local? La respuesta es un rotundo sí, y es más, tampoco es que necesita ganar todos sus partidos como local. Más haciendo cuentas y viendo números, Bolivia podría llegar al mínimo posible si llegara a ser del Alto un fortín insuperable. Y haciendo de cuentas de que los equipos de mayor renombre ya pasaron por aquí, le queda un fixture mucho más amigable y algunas fechas donde rivalizará con selecciones a las que no le suele ir bien la altura. Con todo ello, primero veamos cuál es el mínimo posible del que tanto estamos hablando. El mínimo posible en esta oportunidad es el 7º lugar, que es zona de repechaje, y antes tendríamos que avisorar cuántos puntos hicieron los 7º lugares de las anteriores eliminatorias para determinar un estimado posible. No todas las eliminatorias tuvieron la misma cantidad de puntos mínimos, pero la tónica varía en un rango numérico. Para Qatar 2022, por ejemplo, el 7º fue Chile, que hizo 19 puntos. Para Rusia, el 7º fue Paraguay, que hizo 24, es decir, 5 puntos más del 7º de Qatar. Para Brasil 2014 no lo voy a contar porque es irreal, no participó Brasil y tuvieron menos equipos, por lo que es inchequeable hacer una estimación de cómo queda el 7º lugar. Para Sudáfrica 2010 fue Colombia con 23 puntos, para Alemania 2006 fue Chile con 22 y para Corea-Japón fue Bolivia con 18 puntos. Si el formato actual se hubiese dado en ese año, Bolivia clasificaba al Mundial. Pero bueno, es decir, el rango es de 18 a 24 puntos, más con una clara sintonía de que las eliminatorias con mayor paridad en el medio te exigen más cantidad de puntos y las eliminatorias donde había una evidente diferencia entre clasificados y eliminados te exige menos cantidad. Por ejemplo, para Qatar 2022 y también para Corea-Japón 2002, Bolivia estuvo 7ª, pero lejos de clasificar al Mundial, a diferencia de lo que fue Rusia 2018. Y de momento, la actual eliminatoria se presenta con muchísima pelea en el medio y vamos a determinar que el mínimo posible, en el peor de los casos, será 21 puntos o hasta 22 puntos. Pero ahí varía. Si se dan otros escenarios, hasta se podría clasificar con menos puntos. Y sabiendo ahora este dato, a Bolivia le quedan 4 localías en 8 partidos por jugar. 4, donde tendrá en juego 12 puntos como máximo para sumar como local, y atendiendo a que Bolivia ya tiene 12 puntos y si entendemos que ganarán todos sus partidos de local, llegarían a 24 puntos, un número más que suficiente para rebasar el mínimo posible, que es la repesca que no te garantiza estar en el Mundial, claro está, porque bueno, se juega en cancha neutral y podría pasar factura el hecho de acogerse a una geografía con altitud, por lo que defenderse fuera de ese sitial debería tornarse complicado. Y vamos a ver a los rivales que le toca a Bolivia, y atendemos también que si no le ganaban a Chile de visitante, la situación de la verde sería mucho más adversa, y también sobre Colombia, porque Bolivia no le ganaba a Colombia hace más de 2 décadas y es una selección que históricamente le suele ir bastante bien jugando en territorio boliviano. Entonces hay que partir por ello, que Bolivia sumó puntos que frecuentemente antes no hacía. Nunca le había ganado a Chile de visitante y hace más de 2 décadas no le ganaba a Colombia. Fueron 6 puntos que no tuvieron anteriores procesos eliminatorios, por lo que hoy les permite soñar, se permite creer que el destino mundialista puede estar más cerca que lejos. Ya les digo que para Rusia, Perú también hizo puntos en territorios donde generalmente no sumaba, como Asunción, como Quito, como Buenos Aires también, y son de esos pasos que le dan una tónica distinta a las clasificatorias de una selección. Hoy Bolivia lo está pasando. Y bueno, vamos a ver los siguientes partidos. Bolivia recibe de local a 4 selecciones. Empezamos con Paraguay, seguimos con Uruguay, seguimos con Chile y acabamos con Brasil. Y hay cosas para hablar sobre los rivales que le toca a Bolivia. En el apartado histórico, Paraguay, la siguiente víctima de la ciudad del Alto, coincidentemente es una de las selecciones que sufre los estragos de la altitud, de las selecciones que menos resistencia tienen frente a Bolivia de visitante. Alguna vez ganaron, pero allá por los años 70, y la realidad es que Paraguay viene perdiendo en eliminatorias consecutivas desde Corea-Japón 2002, donde fue que sacó un empate. Ahora sí
si hablamos del Alto, esa resistencia parece ser aún más vulnerable de lo que asiduamente suele ser. La última vez acabó feo, 4-0 para Paraguay en el Hernando Siles. Es la última victoria en la retina de los bolivianos frente a la selección guaraní, pero como cada juego es único y diferente, hoy está Paraguay, es de las selecciones con mayor talento en la saga y la defensa, y en un buen partido podrían aguantar todos los embates de los bolivianos, porque Paraguay irá a eso, a Bolivia, a resistir, a aguantar. Paraguay sabe jugar escenarios difíciles y esa sintonía se dio contra Uruguay en el Centenario, contra Ecuador en Quito y contra Brasil de local. Resistieron y golpearon, y yo creo que Bolivia deberá abrir el marcador pronto si busca sacar otra victoria más, pero de lejos la historia nos dice que la albirroja es la selección más fácil de las que le tocará a Bolivia como local. Este video llegó gracias a 1xBet, la casa de apuestas más confiable, con los coeficientes altos y pagos garantizados, con bonos de hasta $130 si eres jugador nuevo con tu primer depósito si usas mi código promocional Billonario. Puedes hacer las jugadas que quieras, apuestas en vivo, entre otros deportes más. El link te lo dejo abajo en la descripción. La siguiente selección es Uruguay. Históricamente no le fue bien a Uruguay, más no es un marco donde le haya ido mal siempre, pero generalmente no saca victorias. Para Rusia 2018 sí vencieron 2-0 en el Hernando Siles. Cabe decir que es la primera y única victoria de la Celeste en territorio boliviano, pero después podemos contar derrotas y varios empates, lo que demarca una clara hegemonía a favor de la verde que espera seguir teniendo frente a los celestes, como fue la última vez para Qatar, donde acabó 3-0 a favor de Bolivia. Y yo creo que estaríamos en un marco idílico si el partido entre ambos se diera este año. Más para el 2025, la Celeste podría volver a levantar el nivel como a inicios de la eliminatoria. La realidad es que los rioplatenses en algunas oportunidades consiguen encestar golpes ante panoramas muy desfavorables, tal como Argentina en las últimas 2 eliminatorias, tal como Uruguay en el año 2015 y los varios empates que sacó en este milenio. A 3 eliminatorias consecutivas acabó en empate allá en Bolivia. Pero bueno, la verde tiene que recobrar memoria, tiene que hacerle un partido inteligente a los uruguayos, porque la chance de un empate tampoco es que esté tan lejana. Igual, Paraguay y Uruguay son 2 juegos que debería ganarlo Bolivia. Después el siguiente rival es la selección de Chile, que probablemente muchos de ustedes lo van a dar por derrotado a la roja por el momento que atraviesa. Dirían este es el partido más fácil que va a tener Bolivia, que puede ser, y en buena hora para Bolivia, que Chile es de las peores selecciones en la actualidad. En buena hora, porque en tiempos normales Chile es de las selecciones que mejor juega en la altura. 3 eliminatorias consecutivas ganando en Bolivia. La última acabó 3-2 con baile de Alexis Sánchez. Los chilenos, que son una misturanza de mapuches e ibéricos, saben cómo dominar territorios altoandinos y territorios costeros como el de Lima. Y la historia reciente demarca un terreno bastante amistoso para los chilenos. Por eso digo que los bolivianos tienen suerte de que justamente en esta eliminatoria a Chile le está yendo mal. Y es posible soñar con volver a ganarles, como fue el proceso rumbo a Rusia 2018, 1-0, gol de penal, victoria de la verde. Y de todos modos no hay que fiarse de la actualidad de Chile, porque en la eliminatoria pasada también era una selección desprolija y termina ganando sin muchos contratiempos. En especial creo que a Chile no le va a afectar demasiado esa disparidad que existe en La Paz con el Alto. Chileno no sufre en la altura, pero de todos modos Bolivia debería usar todos sus recursos para que ese partido termine con victoria de la verde. Y se viene el último partido, que es enfrentar a Brasil, probablemente para muchos el juego más difícil, porque ven a esta Brasil resurgiendo de las eliminatorias, aunado a que su última visita fue con un triunfo categórico en La Paz. Como decirte que los brasileños han empezado a agarrarle maña a cómo se debe jugar en estos terrenos. Sin embargo, esa Bolivia también, que ya no jugaba por nada hace muchas fechas, y Brasil tampoco jugaba por nada porque ya estaba recontra clasificado y en su total pick como selección. Esta Brasil está lejos de tener aquella versión que lo llevó a ser invicta con un puntaje histórico en las eliminatorias. Hasta la fecha, la mejor eliminatoria nunca antes hecha fue la de Brasil en 2022. Mas hoy es otro escenario, y antes de ese triunfo de la verde amarela no ganaban un solo partido en suelo boliviano desde
desde los años 80. Es decir, históricamente Bolivia ha aguantado la resistencia del Scratch, que ve mermado su nivel en esta geografía, y digo ha aguantado porque tampoco es que Bolivia haya sacado triunfos siempre. Brasil ha tenido varios empates, ha tenido victorias, más también es cierto que como buena selección del Atlántico no le va tan bien en suelo altiplánico, que ahora gozará de mucha mayor altitud, y este partido por lo menos para mí será el más complicado para la verde ya a la última fecha y con claras chances de pelear la clasificación, por lo que desde la subjetividad podría darle un sentido aparte, un sentido dispar a esa fecha final, que será el día donde Bolivia podría regresar al Mundial después de 32 años y con un Brasil ya clasificado. Y quizás sería erróneo decirte que Brasil se va a dejar ganar, porque Brasil no quita el pie del acelerador, aún así tenga todo a su favor, pero con Bolivia no lo sé. Creo que todos queremos ver a Bolivia en un Mundial, y por una razón que espero y no se enoje nadie, pero Bolivia es Bolivia, una selección históricamente pequeña, de pocos recursos, de recorrido futbolístico bastante precario, y nadie odia al que es menos, nadie le desea el mal al que no tiene nada. Y bueno, gente, son 12 puntos en juego. Si lograra ganar solo 3 y empatar 1, serían 10, que le darían 22 puntos a Bolivia. Aún un número bastante favorable, cabe decir. Con esos 10 puntos estás adentro como mínimo del repechaje, y si ganaras solo 2 y empataras 2, serían 8, lo que te llevaría a tener 20 puntos. Hay selecciones que han quedado séptimo con 20 puntos, pero dependiendo cómo se den otros resultados, se verá si esos 20 puntos alcanzan. Pero eso, gente, Bolivia tiene 4 finales, las deberá aprovechar todas, porque nunca antes, en un formato todos contra todos, Bolivia estuvo tan cerca de ese sueño mundialista. Sí, cierto que ahora hay más cupos, pero si te dan limones, haces limonada. Ahora, las visitas de Bolivia tampoco es que sean de una dificultad ingente. Te diría que lo feo ya pasado, incluso, que fue visitar a Argentina, a Brasil, a Uruguay, y ahora sigue siendo difícil, pero ya no tan difícil, me explico. Y sus 4 visitas son a Ecuador, a Perú, a Venezuela y a Colombia. Te enfrentas a Perú y a los países de la Gran Colombia, sobre todo a Colombia en la penúltima fecha, que si esto lo comparas con ir a Argentina, Brasil y Uruguay, hay una disparidad escandalosa, ¿cierto? Y este análisis lo hice pensando en que Bolivia perdería sus partidos de visita, todos, y aún así te lo clasifiqué al Mundial. Ahora, ¿puede Bolivia sacar puntos de visitante? Y, a ver, Ecuador tiene una paternidad notable sobre los bolivianos en los últimos lustros, pero gigante. Ecuador lo sacude a Bolivia hasta de visitante y en cancha neutral, pero el pequeño atisbo de esperanza que te doy es que aún tiene evidentes falencias en cara al arco, que se vio incluso contra Perú, donde apenas ganaron por la mínima, pudiendo tener un resultado más holgado. En todo caso, podrían abrazar a la ilusión de que la tri sigue errática y de suerte vas a sacar un empate allá. Caso contrario, Bolivia no le va a ganar a Ecuador. Después sigue Perú en Lima, territorio donde a Bolivia tampoco le va bien, pero tampoco le va tan mal. ¿Por qué? Porque si atendemos a la historia, Bolivia ya ha sacado varios empates de Lima. Ganó alguna vez, pero hace muchísimo tiempo. Y la realidad es que la ciudad de Lima no impone alguna dificultad particular. Es uno de los llanos más fáciles para visitar. La última vez sí se comieron un garrotazo, pero seguidamente no ocurren estas cosas. Para Rusia, Bolivia estuvo a un pelín de empatarlo sobre la hora. Para Brasil acabó sin goles, hasta en amistosos. Me acuerdo que Perú le empate en 2011 con un penal de Pizarro en Lima. Y creo particularmente que es en Lima donde como máximo pueden aspirar a robar puntos de estos 4 partidos de visitante que tienen. No sé si triunfo, más probable es un empate. Y claro, en un buen día para la bicolor no va a tener problemas para ganarle a Bolivia, pero este es el partido. Después se viene Venezuela. Y no, yo acá sí considero que Bolivia no lo va a pasar bien, ni de casualidad, ni por resultados recientes. Si los chamos afinan la puntería, no tienen problemas para pasarlo arriba a la verde. Y al final con Colombia en el metro, que va a ser desastre ese partido, ¿ok? Pero bueno, gente, eso fue todo por hoy. ¿Cómo crees que le irá a los hermanos bolivianos en esta eliminatoria? ¿Clasifican, no clasifican? Creo que las cuentas le da para abrazar ese sueño que están teniendo hace ya 32 años. Así que nada, gente, un saludo gigante, gracias por quedarte hasta acá. Like, suscripción, campana, que es importante y ayuda un montón para este canal. Así que, chao.
Betano es una de las casas de apuesta más grandes del mundo y con uno de los mejores bonos de bienvenida del mercado. Una excelente oportunidad para... Con mi código BILLO puedes empezar a jugar y divertirte en las apuestas en vivo que Betano trae para ti. El link te lo dejo en la descripción.